Tenemos hoy la dicha de estar con Marcelo Velarde Cañazares, aquí en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Marcelo? Muchas gracias. ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, entonces, pues ya que estamos con el especialista en filosofía sobre la alteridad, la otredad, la alternativa, y hemos mirado un poco su tesis doctoral de París 8, y hemos recorrido también un poquito el sitio donde trabaja en el Instituto Joaquín B. González. Lo hemos recorrido online para poder conocer, y tenemos en tal sentido una pregunta que nos gustaría resolver contigo, y es la siguiente: ¿es posible hoy enseñar filosofía a los jóvenes? ¿Cómo enseñarla en América Latina y quizás en los Estados Unidos, teniendo en cuenta tu formación europea en París 8 y quizás la lectura de los filósofos europeos, ¿sí? ¿Cómo se puede enseñar filosofía a los jóvenes desde América Latina? Si pensamos en los ensayistas latinoamericanos como Martí Fernández Retamar, Rodó Rafael Rojas, Antonio Cornejo Polar, Ángel Rama, etcétera. Bueno, en primer lugar, hay que reconocer que la formación en filosofía que recibimos como licenciados, profesores, doctores, es siempre básicamente una formación europea, de la tradición europea de la filosofía. Así que en ese sentido, no es necesario, en ese sentido, ir a París para tener una formación europea. Okay. Ahora, la paradoja es que yo, sin embargo, desarrollé mi tesis de París, de doctorado en París 8, investigación sobre filósofos argentinos. Y más aún, en realidad, hubo aquí una universidad, la Universidad de La Plata, con el comité de doctorado de ese momento, que me rechazaron la inscripción precisamente por tratar de filósofos argentinos. Entonces, sin embargo, eso mismo me lo aprobaron en Europa. Es decir, hay paradojas en cuanto a lo que hace a la formación, al recorrido que uno puede tener en la investigación filosófica. Ahora, de todas maneras, también el otro punto es que la filosofía latinoamericana existe. Tiene una historia que arranca por lo menos reconocidamente por pensadores de distintos países, con los planteos programáticos de Juan Bautista Alberdi, que es el primero que propone una filosofía americana. En esa época no se hablaba de latinoamericano todavía, eso es posterior. Ya en Alberdi está claro que esa filosofía tiene que estar volcada a los problemas de la constitución de una nacionalidad y con arraigo en su suelo, en las necesidades de su sociedad, de su cultura. Es decir, en general se trata de una filosofía que siempre privilegió las cuestiones de la filosofía práctica, relacionadas a la ética, a la política, al derecho y en general a la antropología filosófica. Bueno, y ya que nos hablas de filosofía latinoamericana, y siendo que a nosotros nos consideran una especie de alter u otro, sí, en el sentido que no estamos en el centro del debate europeo, sino en la periferia, podríamos decir, mirando desde allá. Sí. La pregunta es, nos gustaría que nos hables en relación con el concepto de alternativo y alteridad. Sí. También en diálogo con el concepto de utopía, exotización, barbarie. Es decir, sabemos que son conceptos que dialogan dentro de un mismo debate. Sí, quizás acá podría aprovechar para hacer referencia a lo que es ser uno mismo el otro, o sentirse como el otro. En la medida en que, en mi caso particular, yo nací y me crié hasta los 18 años en Jujuy, es decir, en el norte de la Argentina, cerca del límite con Bolivia. Y hay un par de referencias que pueden servir para lo que quiero decir ahora. En esa medida hay una diferencia, una distinción muy fuerte tradicionalmente en la Argentina entre el Buenos Aires y el llamado interior, o el resto del país. Ajá.
Y hay todo un folclore también respecto de prejuicios de un lado o del otro, ¿no? El porteño, por ejemplo, el porteño, quiere decir el de Buenos Aires, se refiere a los del interior, o sea, a las provincias, como teniendo acento, como si ellos no tuvieran un acento. Entonces no se dan cuenta que ellos también tienen un acento, por ejemplo. Ajá. Y además hay capitales simbólicos, culturales, que parecen exclusividad de Buenos Aires. Entonces yo... Como por ejemplo... Por ejemplo el tango. Ajá. Entonces yo criado en el norte del país, cuando yo tenía que decir de dónde era del norte, ¿sí? Hasta Claro. ahí era mi universo en ese momento. Ajá. Cuando vine a estudiar a La Plata, a Buenos Aires, yo era del norte. Y el tango no era lo mío. Sin embargo, cuando me fui a París, me pasaron dos cosas a la vez. Desde París yo era del sur. Claro, y entonces Sí, era el cambiaban mis tango. coordenadas. Y era el tango en vez de Y los gauchos además, de Güemes. Claro, y además yo extrañaba el tango. Y Ajá. ahí me di cuenta que también era parte de mi identidad, que la tenía como reprimida o negada, como si no fuera lo mío por venir de Jujuy, ¿sí? Entonces, efectivamente, a nivel cultural, el tema de esa alteridad y de qué se considera lo mismo o el modelo, el arquetipo de argentino en este caso, tiene un peso muy fuerte, ¿no? Y ahora, justamente en cuanto a lo que hace a la alteridad respecto a lo alternativo, a la utopía, también pasaría por lo que son, cómo se han estudiado las ideas, la historia del pensamiento. No es casual, en ese sentido, que la filosofía de la liberación haya sido algo que surgió encabezado por filósofos que estaban en Mendoza, en la provincia de Mendoza, junto a los Andes, no en Buenos Aires, ¿sí? En cambio, en Buenos Aires, eso sería la historia de las ideas, ¿no? Más que nada latinoamericanista, con una conciencia mayor de integración latinoamericana que la que hay en Buenos Aires. Buenos Aires se siente más Europa que Latinoamérica. Es verdad. Entonces, perdón, Sí. como dice Lozada, que hay como un diálogo directo entre las capitales latinoamericanas y París. Sí. Y desde donde se baila y se rima y se hace prosodia al ritmo de las cadencias europeas, mientras que las periferias son las que empiezan a delatar los abruptos perfiles de la realidad nacional. Claro, tal cual. Y entonces, en lo que yo quería completar en ese sentido es que, en cambio, hay otra línea que se llama más que nada historia intelectual, ¿sí? Que considera mucho la literatura y es muy rica en ese sentido, sí. Pero eso sí surgió, se desarrolló mucho más en la zona rioplatense, ¿sí? Pero no tiene tanta conciencia de integración y tampoco tiene mucho interés por lo filosófico, por ejemplo, ¿no? Ahora, en cambio, en la línea de la historia de las ideas, las utopías se toman más en serio. El caso paradigmático para nosotros es la obra de Arturo Roig, donde el pensamiento utópico no queda pegado necesariamente al género utópico, y donde obviamente la alteridad es integrante del nosotros, y en ese sentido incluyente, aunque tengo que aclarar después esto de lo incluyente o de lo inclusivo, pero la utopía es otro tiempo, otro lugar, en cierto modo. Hay una proyección. Es decir, sin alteridad en ese sentido no hay un porvenir. Y es paradigmático también en ese sentido cómo Roig se opone a la pretensión de Hegel de que la filosofía sea como el búho que aparece al final de la historia. Y solamente la filosofía, digamos, puede saber y entender todo lo que ya pasó, pero no tiene nada que decir de lo que viene. Roig, en cambio, dice, no, al contrario, la filosofía tiene que ser un saber auroral, un saber que se compromete, que milita por un futuro diferente, un porvenir diferente, donde la alteridad es alteridad de tiempo, alteridad de sociedad más equitativa, más igualitaria, más libre, más emancipada, y donde necesariamente se incluye la diversidad del nosotros, una diversidad interna y externa del nosotros. Bueno, esto que traes a colación me engancha perfecto con la pregunta que te quería hacer sobre una frase de tu entrada en el diccionario de pensamiento alternativo, que es la de cómo incluir socialmente al diferente sin cercenar su identidad. ¿Sí? Entonces,
Entonces, es decir, porque la filosofía y el saber académico, al volcarse, digamos, al construir conocimiento hacia el futuro, en cierta forma tiene que ser inclusiva, ¿sí? Entonces sí. La pregunta es, ¿cómo incluimos al otro sin describirlo desde el lente del investigador? Bueno, me parece que, enganchando con la cuestión anterior, el pensamiento latinoamericano tiene una tendencia utopista muy reconocida por muchos investigadores, filósofos, historiadores, y esa utopía hace que Latinoamérica misma pueda ser vista como una utopía, es decir, como una gran nación o una gran patria que todavía no se ha realizado completamente y que se caracteriza por una inclusión universal. Quizás el ejemplo más claro es lo que está pasando en estos últimos años en Bolivia, como un país declaradamente ahora, con su nueva constitución, multinacional. Es decir, reconoce que es un solo país o un solo Estado, pero incluyendo muchas naciones. Es decir, esa inclusión de naciones implica evidentemente un respeto de la identidad, de las cultural, aborígenes, de las identidades culturales, que integran un mismo proyecto de país. Entonces, ahora, el problema, ¿cómo incluir al otro sin negar o cercenar o alterar en el mal sentido su identidad? Es un problema abierto, en realidad. Sigue siendo un problema abierto, sobre todo porque la gran paradoja es, en otros términos, cómo incluir sin hacer que el otro sea más de lo mismo. Cómo incluir, por ejemplo, a un aborigen sin que eso implique obligarlo, para decirlo de una manera gráfica, a vestirse como todos los demás, igual, ser igual a los demás, es decir, quedar uniformado, como con un uniforme justamente, ¿no? Es decir, donde en su diferencia tiene que quedar negado para poder ser incluido. Es decir, esa inclusión puede ser, dicho de una manera un poco más violenta, castradora de la identidad. Claro, muy ¿sí? bien. Entonces, Sí. el problema es que la inclusión supone muchas veces una especie de sistema único, omniabarcador. Y hegemónico. Entonces, hegemónico además, y donde siempre hay algunos que marcan la línea de lo que se debe mantener como pauta incluyente, que es lo que hay que respetar para entrar al club, por decirlo de otra manera. ¿Sí? Sí. Ajá. Entonces, eso es un problema, porque a veces en realidad tengo que aceptar que hay una heterogeneidad que es irreductible. Choca o transgrede esas pautas. Ajá. Sí. De la inclusión. Entonces, en cierto modo, habría que pensar que no se trata siempre de incluir, sino más bien de desarticular ese sistema hegemónico, de admitir, no digamos una atomización, pero sí una pluralización que relaje más bien los vínculos esos tan ajustados a veces del sistema en el que queremos entrar. ¿Sí? En lugar de querer entrar es más bien agrietar las fronteras del sistema. Oh, me encanta lo que decís. Y en tal sentido, de agrietar los sistemas altamente codificados, como podría ser los del discurso académico, podrías referirte a palabras anteriores en nuestra charla en el café, de cómo el diccionario tiene un lenguaje anfibio entre lo académico y el mundo de la doxa, de la opinión, ¿cierto? Claro, sí. Porque estábamos diciendo que hace falta democratizar el saber, bueno, en fin, abrirle las puertas, y en este sentido el diccionario como instrumento de consulta y de construcción de conocimiento puede ser útil. Sí, sí. Sin duda. Bueno, el diccionario está inspirado, entre otras fuentes, en un planteo, en cierto modo normativo, de Arturo Roig nuevamente, cuando plantea la necesidad de un rearme categorial, es decir, repensar conceptos para desenmascarar lo que él llamaba universales ideológicos, es decir, que son conceptos falsamente universales que siguen respondiendo a intereses de grupos minoritarios. Por ejemplo, ¿sí? ¿Qué concepto? Hegemónicos. Y en realidad no depende solo de términos. Yo puedo decir democracia, por ejemplo,
o puedo hablar justamente de una sociedad incluyente. O mestizaje podría ser uno de ellos. Sí, también, pero hay que ver qué se entiende por eso, ahí está la cuestión. ¿Cómo voy a entender la democracia? ¿Cómo voy a entender la inclusión para que no funcione como un universal falso o ideológico al servicio de ciertos intereses? Ajá. Entonces, el diccionario es un producto altamente colaborativo, donde hay especialistas de las más diversas disciplinas, pero que no es endogámico, en el sentido que no está escrito por académicos para académicos solamente. Son académicos, son gente formada que se ha dedicado a la investigación en sus temáticas. En ese sentido podemos decir que son especialistas, scholars, si ustedes quieren, pero que no escriben solamente para otros scholars. Eso, sus receptores son es más abierta la red. El diccionario está orientado a un público más amplio, sí, abierto, es decir, es como la idea de una universidad también abierta, ¿sí? Que no se desentienda de su entorno, de la situación de sus países, de la realidad social, que se comprometa, como hemos dicho antes, sí, con las luchas populares, con la emergencia de nuevos sujetos. Y con las comunidades que tienen frente, porque las comunidades quedan como en otra película siempre, claro, en relación con la construcción del saber. Bueno, ya para cerrar, me gustaría si pudieras dejar algún mensaje o para establecer un puente con los estudiantes de Allegheny College, que son jóvenes justamente entre 18 y 25 años, que van a escuchar tu entrevista y van a trabajar con el diccionario y mirando artefactos culturales como novela latinoamericana y cine contemporáneo. Sí. Bueno, antes que nada, a mí me da mucha satisfacción saber que se interesen por esto, que como pensamiento alternativo sería desmantelar la idea de que el pensamiento tiene que seguir ciertas pautas unilaterales o lo que en algún momento se llamó también pensamiento único, ¿no? Ajá. Es decir, como si hubiese una sola globalización posible, una sola mundialización posible. Me parece que interesarse en estas cuestiones o a través del uso de este diccionario, en la reformulación de categorías, de conceptos, les puede descubrir efectivamente una realidad muy rica de un continente riquísimo culturalmente, espiritualmente, y que no se ajusta a los clichés. Por ejemplo, en el cine, quizás no tan reciente, pero antiguamente, o en los años 50, 60 todavía, era típico que el delincuente de las películas era un latino, era un tal Pérez o un tal González, ¿sí? Mientras que, claro, porque ocurría efectivamente así. Lo mismo que pasó en otro momento con los negros, ¿no? Entonces, se pueden descubrir una gran riqueza en la literatura, en la filosofía, en los estudios culturales, muchos ejes transversales, muchas otras maneras de entender lo que es vivir en libertad, el respeto de la identidad, porque respetar la alteridad implica respetar la identidad, también las identidades locales. En fin, claro, yo que creo sí, que alentarlos a viajar, ya sea físicamente o culturalmente, viajar en todo sentido, me parece que se resumiría como el mejor consejo, a través de los libros y a través de la geografía, descubrir la diversidad. Oh, muchísimas gracias, Marcelo. Sí, a mí también me impactan tus palabras y creo que este ejercicio que estamos haciendo en conjunto también destruye otras dicotomías como la del educador y educando como compartimento estanco y hace que nuestros estudiantes también sean capaces de producir discurso crítico desde su encrucijada cultural, nacional, lingüística y también desde una edad que sean un aporte significativo para nuestros estudiantes. Ellos desde su lugar, me permito agregar esto, desde su lugar uno puede pensar, bueno, pero ya está como todo hecho, ¿qué voy a hacer yo ahora de nuevo? Uh-huh. Yo creo que justamente lo importante de ser joven es que uno puede tener energías creativas, que no las cercenen, ¿no? Nuevamente, que al contrario las aprovechen, las enriquezcan con esos viajes que digo. ¿Sí? Eso sería. Bueno, magnífico. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, gracias a ustedes.